calle de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos amigos, seguidores de Zapato de Encuentro, una nueva edición de este programa que ya llevamos más de un año, con Lidia, con Marcelo, también con nuestro diseñador de los flyers, que son tan lindos y buenos, también a ellos le agradecemos el poder seguir perseverando todos los miércoles en este nuevo año que empezamos ahora. Este programa, como sabemos, se transmite por el FM Creación, de aquí de La Plata en vivo, luego también Morenita del Valle, de Tucumán, Radio Murialdo de Mendoza. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el sacerdocio, dentro de este gran marco que se llama perfiles sacerdotales o grandes perfiles sacerdotales. Hemos querido traer a nuestro estudio a alguien que lo conoció bastante y escribió un libro, del padre Emilio Pouser. Y hemos puesto una entrega radical. Cuando dicen que cuando los aviones andan, nunca salen en los diarios y en los medios de comunicación. Andan perfectamente, mayormente los aviones andan bien, viajamos en avión, todo. Pero cuando cae un avión, desgraciadamente, un gran accidente, todo el mundo se entera porque lo publican por todos lados. Una cosa así pasa con las buenas personas, que nunca se publican las personas que hacen bien. Y hoy en día, que los medios de comunicación pareciera que estuvieran en contra de lo bueno, porque solamente publican lo malo, no se publican las grandes familias, las buenas familias, los buenos padres que educan bien a sus hijos y tienen una entrega radical. Bueno, ahora vamos a hablar de una entrega radical. Hace poco hablamos de una familia de Mendoza, pero esta vez del sacerdocio. Si la familia es una entrega radical y maravillosa, con mayor razón debe ser el sacerdote, ¿no? Cuando hay sacerdotes buenos, nadie se entera, pero los hay. Como el padre Emilio Pouser. Marcelo Greco nos va a hablar de este gran sacerdote que anduvo por aquí, el padre, por nuestra parroquia donde yo me encuentro. Atrás está la imagen que yo tuve la gracia de dibujar, de pintar rápido así para las fiestas patronales, en pastel, dice. Bueno, perdón. Este sacerdote nació en Eslovenia, sufrió las consecuencias terribles de la guerra, el campo de concentración, y nos va a contar Marcelo, que es uno de los que trabaja en nuestro programa. Y decidió entregarse de manera radical a la vida sacerdotal. Y esto, atención, por eso dedicamos este programa de modo especial a los parroquianos de Santa Rosa de Lima, al padre Santiago Vidal, que es el párroco, yo estoy aquí como vicario, ayudante en esta parroquia, y a todos los parroquianos de Santa Rosa de Lima, 122 y 81. Aquí se encuentra en La Plata nuestra parroquia, pero también para todo el mundo, ya que los ejemplos sacerdotales son para todos. Y si comparamos entre la familia y el sacerdocio, sin duda que en los dos lugares se pueden ser santos, sin duda. Hay muchas familias santas,
que viven una vida verdaderamente criteriosa con respecto al Evangelio. Bueno, pero el sacerdocio sale normalmente de las buenas familias bien constituidas, normalmente, ordinariamente. Pero la vocación del matrimonio está dedicada a tener hijos y que no se desaparezca la especie humana, pero el sacerdocio es de un orden en ese aspecto, ¿no? Superior, porque el sacerdocio es algo celestial, es decir, algo muy grande. Por eso, cuando en una familia como fruto sale una vocación sacerdotal, digamos que es una vocación, vamos a decir un sinónimo, una vocación celestial. Si la vocación familiar es una vocación más bien de la tierra, aunque también santa, por eso hay muchas vocaciones santas, Dios elige de ese matrimonio como fruto el más exquisito, el más lindo, el más florido, el más perfumado. Elige una vocación sacerdotal y saca de allí esta vocación que se llama celestial. El sacerdocio es algo más del cielo que de la tierra. Por eso hoy vamos a hablar de la entrega radical de un sacerdote que murió ya viejito, ejerció su fructífero ministerio en nuestra parroquia Santa Rosa de Lima, donde yo me encuentro ahora, ¿no? Durante 21 años. Y luego, interpelado por el celo apostólico y frente a una comunidad sin pastor, abandonó con dolor, con mucho dolor, esta parroquia y durante casi 40 años vivió su sacerdocio en Mar de Ajó. Murió estando al frente de su comunidad con casi 90 años y 60 de sacerdocio. Para ello hemos invitado, más que invitado, él es de casa, a Marcelo Greco, Marcelo Eduardo Greco. Vamos a decir algunas palabras de él. Nació en Versalles hace 53 años, en el seno también de una familia católica. Sus padres, Domingo y Amalia, y 3 hermanos. Y entre ellos, como dije, de las familias católicas, nació una vocación sacerdotal. Un misionero que ahora, hermano de Marcelo, está en España, miembro de nuestro Instituto del Verbo Encarnado. Dirigente de la Acción Católica también fue Marcelo, en fin. Y bueno, el hermano de él, como dijimos, es sacerdote, que está en España, ¿no? Bueno, ahora volvemos a Marcelo. Él ejerció como dirigente de la Acción Católica, en la parroquia Nuestra Señora de la Visitación en época del padre Lojoya, que fue formador mío, gran sacerdote que murió muy joven, lamentablemente. Legionario también de María, Nuestra Señora de la Salud de Versalles. Dirige desde el año 2000 el boletín digital y ahora blog y canal de YouTube que se llama El Caballero de Nuestra Señora. Ha colaborado en distintas radios, ahora está colaborando conmigo, juntamente con Lidia, ¿no? Publicó algunos opúsculos en homenaje a varios sacerdotes, al padre Lojoya, Bodas de Plata en el Cielo, al padre Julio Membiel, este gran sacerdote que hemos hecho ya varios programas, Una antorcha encendida, al cardenal Guarrachino, No se olviden de rezar por las vocaciones, se llama el libro, y ahora el padre Pouce. Colabora en la pastoral en las redes de la parroquia Nuestra Señora de la Salud y con nuestro programa, vuelvo a repetir, Zapato de Encuentro. En la vida civil es licenciado en Relaciones Laborales y trabaja en el área de capacitación del correo oficial. Dirige un blog que se llama Mística, Entrenamiento y Gestión. Bueno, ahora sí, con ustedes, no invitado, pero sí nuestro amigo que nos va a dirigir la palabra. Entonces, querido Hola, Marcelo. Padre, ¿cómo andás? Y ahora le pongo a Lidia. Bien, perdón. Hola Lidia, ahora sí. El equipo completo. Siempre Marcelo está detrás de las cámaras, pero es el que está manejando todo lo que es videos, me ayuda con eso. Y con varios consejos. Bueno, Lidia, estuvo de vacaciones. Todos los errores son míos. Bueno, gracias. Así yo quedo limpio. Bien. Bueno, Lidia, comenzamos. buen día. Hola, Lidia. Buen día. ¿Todo Se bien? lo merece estar paseando, Lidia. Está muy bien eso que pase. Así
a la altura de mi vida ya estoy para eso. Claro. No, pero Bien. hago muchas cosas. Hago pastoral también. Qué bueno. Y también tiene un hijo sacerdote y una hija monjita en el Vaticano, ¿no? Sí, sí. De la servidora. La servidora del Señor y de la Virgen de Matará. De la servidora. Buena gente. Sí, buena gente, por supuesto. Bueno, qué lindo. Vamos a hablar de algo muy hermoso, decía, del sacerdocio, pero quiero que el autor del libro, Marcelo Greco, el hombre de barba y camisa mostaza, nos va a hablar un poquito, ¿no?, de este gran sacerdote que pasó por lo peor de lo peor, como es la guerra, ¿no? Claro. El campo de concentración. Claro, A ver, contanos algo, Marcelo. Sí. Pasó por lo peor de lo peor. Ahí puse para compartir, padre, cuando usted quiera. Ah, perfecto. Pasó No por lo lo veo. peor de lo peor y se entregó completamente al sacerdocio, ¿no? Sí, sí, sí. Como usted decía, la entrega radical es algo que nos interpela a todos. Por eso nosotros, un poco, cuando pensamos en esto, no lo pensamos, centramos en el sacerdocio, pero claramente lo pensamos también para nosotros, los seglares, y para todos los bautizados en realidad, ¿no? Que también tenemos que tener nuestra entrega radical a Dios. Ese primer mandamiento es el más fuerte, ¿no? Después vamos a ver cómo en el joven rico eso está muy claro. Y el padre Emilio ha hecho eso. El padre Emilio, que ha sido ahí en Santa Rosa si bien no fue el primer sacerdote que entró a Santa Rosa, ahora lo vamos a ver, fue el que movió fuertemente y que tiene a más de 50 años de que él se fue de Santa Rosa, hay un recuerdo muy fuerte en la comunidad, en los que lo vivieron. Algunos eran adolescentes, jóvenes, los que quedan en este momento, y tienen esa figura fuerte del padre Emilio con esa entrega radical. Y después en Mar de Ajó y en la costa en general, porque era mucho más grande, ahora lo vamos a ir viendo, él también se entrega totalmente y hace ese, sin olvidar a Santa Rosa. Santa Rosa, yo aprendí a quererla y a conocerla a partir del padre Emilio y de su cariño. Y como dijimos en la presentación del libro, hay cosas que Dios hace sus caminos, porque nosotros conocimos al padre Emilio muy lejos, después vino la congregación por otro lado, y después la congregación está ocupándose de la comunidad de Santa Rosa. Entonces, todo ha sido, y él se puso muy contento cuando la comunidad del Verbo Encarnado se hizo cargo de la parroquia. Ah, mira qué bien. Bueno, qué bueno. Comencemos un poquito por su vida, ¿sí? Él nace en el castillo de Baraga, se llama Castillo de Baraga en Trepne, Eslovenia, porque hay ese castillo que en la época en que nació el padre era un tribunal y él vivía ahí porque su padre era un empleado del tribunal. Oportunamente fue dueño un hombre que se llamaba Baraga, que después fue un gran misionero y que hoy tiene causa de canonización entre los indios en Estados Unidos. Ve cómo Dios va tejiendo sus cosas. Hilos. Él nace el 13 de diciembre de 1921. Ah, mira. Y 2 días después, aunque él va a decir que no nace, sino que entra al mundo, porque él dice que nace el 15 de diciembre de 1921 en la iglesia, es bautizado en la iglesia de la Asunción de Trepne. Qué bien. Y esto que se lo debo al padre Santiago, imprimírselo y llevárselo, es el testimonio del bautismo del padre, ¿no? Sí. Sus padres son Leopold Popse y Josefa Kotnik. Y ellos van a fundar la familia en septiembre, el 7 de septiembre de 1914. Todos estos datos están en el testimonio de bautismo, ¿no? Y van a tener 9 hijos, una familia abierta a la generosidad, abierta a la naturaleza, abierta al don de Dios. 6 van a ser varones: Leopold, José,
Félix, Francisco, Florián y nuestro padre Emilio, que no es el menor. Yo lo puse ahí pero no es el menor. Por lo menos sabemos que está antes de Florián, después no sé exactamente en qué lugar está. Y luego van a nacer 3 mujeres, Teresa, Margarita y María. Y esta riqueza va a dar también 3 vocaciones. La de Leopold, que va a ser sacerdote y poeta y que va a morir en los años 1997, habiendo sufrido la persecución, la cárcel durante muchos años. Así. Florián, que es seminarista y que va a ser asesinado por el régimen comunista y que va a tener un fuerte impacto para esta entrega radical del padre Emilio. ¿Sí? Y el mismo padre Emilio que luego va a caminar hacia el sacerdocio. Sus primeros años los pasa 2 años en Trebne, después se van a Novo Mesto. Él nace en el medio, Trebne quedaba entre Novo Mesto y Ljubljana, se va para arriba primero a Novo Mesto, donde va a pasar toda su infancia en un contexto, según él cuenta, de los padres eran trabajadores, o sea, de escasez, no de abundancia. Era una situación de bastante escasez y esto lo va a preparar para lo que viene. Y después se va a Ljubljana, y en Ljubljana va a estudiar a los 14 años, así que sería como un secundario técnico apuntado a la construcción, y después va a iniciar ingeniería, y como dice el padre Gabriel Romanelli, Dios no frustra vocaciones, por eso será que lo llaman el párroco constructor después, ¿no? Dios lo llamó al sacerdocio, pero lo dejó hacer muchas construcciones, y todo esto que fue estudiando después lo puso al servicio de la comunidad, sobre todo ahí en Santa Rosa. Perdón, Marcelo, te corto un segundo, porque quería decirle a todos los fieles de Santa Rosa, están algunos que están enfermitos y que los recuerdan con mucho cariño, que esta noche también lo vamos a pasar por YouTube, ¿no? A las 21 horas, exacto, ¿verdad? A las 21 Vos sos el que horas. maneja eso. Perfecto. Y que se suscriban. Los que puedan, sí, suscríbanse al canal. Bueno, me gusta. Después de esta propaganda, Ljubljana, a los 20 años, se inicia una situación. En 1941, el Eje toma toda esta zona, toma toda la Yugoslavia. Aclaremos algo, él nace en Eslovenia. Eslovenia, hasta 1914, pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Claro. Pero era una nación, digamos, era con unidad de idioma, unidad de creencia, era una nación establecida. Lo que no tenía era un Estado, ¿no? Un Estado. Cuando la guerra del 14, después se crea el reino de Serbia, Croacia y Eslovenia, que después será la Yugoslavia monárquica. A esa Yugoslavia monárquica llega el Eje, y el Eje se divide, una parte para Alemania y una parte para Italia. Y cuando llegan a Italia, quieren la italianización, ¿no? Ellos tenían en Eslovenia un sentido de patria. Los más jóvenes, los que siempre tienen esa fuerza, ¿no? Porque en eso todavía sí, el joven por naturaleza tiene esa fuerza del buen combate, ¿no? Bueno, los más jóvenes se opusieron a esa italianización y fueron llevados detenidos, sobre todo los varones, a Italia, a un campo de concentración. Si bien no tengo claro cuál es el campo de concentración que tuvo el padre, por lo que él cuenta, es probable que haya sido el Gonars y que después se hayan dividido. Él me dijo que estuvo en 2, así que él puede ser que en la segunda haya estado en Monigo, ¿sí? Por algunas cosas que él me ha contado. Lo importante es qué era eso, qué sufrió el padre ahí. Bueno, había 3 sectores de 5.000 personas cada uno, o sea, estaba súper poblado el lugar.
estaba rodeado de alambre de púa de más de 2 metros de altura y tenían cabinas de seguridad con hombres armados con metralletas y dispuestos a disparar cada 10 metros. ¿Sí? La ración diaria de comida de pan no era más de 80 gramos. Si bien estaba dispuesto 150, dice el padre, medio que los jerarcas hacían su negocio con el resto. Entonces, solo... Se nos fue Lidia, padre. No, ya sé, yo la bajé. Bueno. Solo 80 gramos, ¿sí? Después tomaban sopa y cada tanto, una sopita con papa y cada tanto, decía el padre, bailaban por ahí unos macarrones y a veces había una porción, 2 veces por semana, una porción muy pequeña de carne, ¿no? Que no servía para realmente sostener el cuerpo. Y eso hacía que el hacinamiento y la debilidad de la gente se enfermaran, las enfermedades se multiplicaran rápidamente. El padre va a decir que sobrevivieron los que estaban más acostumbrados a la debilidad, a la pobreza, digamos, ¿no? Los que estaban, digamos, diríamos en porteño los cajetillas, ¿no? O sea, los que tenían mejor nivel económico no pudieron sobrevivir. Y cuando alguien se escapaba, eran castigados con una semana sin poder salir de las carpas y sin poder ir ni a las letrinas. O sea que tenían que hacer las necesidades en la carpa. Eso provocaba infinidad de males, ¿no? El padre bajó 14 kilos en esos 14 meses que él estuvo, porque ellos fueron liberados cuando Mussolini va a capitular, ¿no? Y se quedan los alemanes en Eslovenia. En una entrevista que le hace Guillermo Favale va a decir: no puedes creer, no, lo que ha pasado por ahí, y eso ha quedado tan grabado que no se puede olvidar nunca más. O sea, le quedó grabado al padre y sin embargo vamos a ver sobre el final cómo él convierte eso no en rencor, no en odio, no en ataque, sino él lo convierte en amor, ¿no? Y en esa entrega que hace al Señor, convierte todo este mal que a él le tocó vivir en amor, en el amor verdadero, en el amor de cruz, ¿no? Algo de eso va a decir el padre Monseñor Malfa. Bueno, cuando ellos vuelven a Alemania, si bien estaban bajo el poder nazi, había algo que estaba sucediendo, que eran los partisanos. Los partisanos eran fracciones del Partido Comunista que tomaban pueblos, al estilo de las guerrillas latinoamericanas en la década del 70, al estilo de los narcotraficantes hoy, ¿no? Tomaban pueblos, asesinaban gente, y por supuesto a los nazis mucho no les interesaba nada, ¿no? Porque los que mataban eran eslovenos. Entonces, lo que hacen los mismos eslovenos es levantarse en armas y se hicieron soldados anticomunistas o antipartisanos, en realidad defensores de su patria, de su tierra, de su gente, ¿no? Esa es un poco la misión que ellos tienen. En algún momento los que manejaban eso tuvieron que sentarse con los nazis y decir, bueno, necesitamos algo de ayuda, y esa fue su cadalso para después, ¿no? Porque eso después provocó que los aliados los tomaran como colaboracionistas del régimen y nada que ver, eran simplemente soldados que estaban defendiendo, que habían creado hasta su propio ejército, digamos, la resistencia eslovena, de los partisanos, ¿sí? Ahí tenemos al gran Churchill y a Tito, ¿sí?
que al finalizar la guerra, en mayo del 45, los aliados que se habían aliado con el comunismo y con ellos para derrotar a Hitler, lo que hicieron fue entregarle toda esa parte, toda esa tierra, todo ese pueblo de Yugoslavia y otros pueblos al mando de este hombre, ¿no? Entregaron los territorios, las naciones, la cultura, la fe, entregaron a la gente, entregaron la vida de muchos de esos patriotas. Esto, el padre Emilio y otros tantos lo vieron venir y por eso se escaparon, ¿sí? El padre lo hizo en bicicleta por el monte Triglav, que los separa de Austria, y se fueron a Austria, y el padre siguió después hasta Monigo en Italia, ¿no? Pero algunos quedaron en Austria, otros no llegaron a salir. El padre dice que salió 3 horas antes, o sea que ahora que se puso de moda esto, no la ven, bueno, el padre la vio venir y salió y se escaparon, ¿no? Pero ¿qué pasó? Por un lado, los que no llegaron a pasar fueron tomados por la gente de Tito, y por el otro lado, los que fueron y cruzaron a Austria fueron tomados por los aliados, desarmados y puestos en un tren camino a campos de exterminio directamente en Eslovenia y en la Yugoslavia, que después fue la Yugoslavia marxista de Tito, ¿no? Dicen, hay un testimonio que dice: marcharon a la muerte y pagaron con su vida la fidelidad, el lema que guió su lucha, Mati Domovina Bog, no sé si se pronuncia así, no sé, lo ve, ¿no? Madre, patria, Dios. Si está bien traducido, esto era lo que ellos tenían como lema, ¿no? Su patria, su Dios, su Dios no, Dios, como el camino, ¿no? Y ellos fueron y murieron por eso, y entre ellos el hermano del padre Emilio, que era seminarista, Floriano. Y en ese momento, y acá venía lo del joven rico, ¿no? Es como tuvo ese encuentro el padre Emilio con el Señor, y cuando le dice, bueno, si quieres ser perfecto, le dice al joven rico, vete, vende lo que posees, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, ven y sígueme, ¿no? Algunos lo ven solamente desde el lado materialista este texto, ¿no? Y es un profundo texto que te está diciendo, deja todo y seguime. Y el dejar todo es dejar muchas cosas, aún siguiendo en la vida civil y aún siguiendo teniendo bienes, ¿no? Sí. Por suerte el padre no se fue con la tristeza del joven rico, sino que tuvo la alegría de saberse entregar, ¿no? Y él nos lo cuenta, dice: al final del trágico mayo llegó a nuestro campamento la terrible noticia de la entrega de los primeros transportes de la Guardia Nacional Eslovena a los criminales comunistas. En ese tren iban los técnicos, decía él, y a él hubiese tenido que estar ahí. Claro. Y se fue en esas horas de dolor inconsolable cuando decidí entregar el resto de mi vida al sacerdocio. Así que decidí agradecer a Dios por salvarme de una muerte segura. Además de convertirme en sacerdote en lugar de mi hermano Florian, vamos a decir, porque así él lo escribía, no sé cómo se pronuncia en esloveno, un seminarista que fue asesinado por los comunistas en ese momento. O sea, cuando llegan, es más, dice el padre, los queríamos matar porque no podíamos entender que los ingleses, los aliados, nos hubiesen traicionado de esa manera. Y entonces cuando llega eso, él ahí toma la decisión. El seminario esloveno ya había partido, ¿sí?, hacia Bressanone, Italia, porque también habían sido deportados, ¿no? Otra frase que dice: Emilio, tu vida está regalada, entonces yo regalo mi vida a la iglesia como sacerdote. El primer artículo que yo hice sobre el padre Emilio se llama Mi vida no es mía, que fue como él lo expresó,
¿no? Tuvo la conciencia que deberíamos tener y que los santiagueños tuvieron cuando escribían esa canción que dice: la vida me han prestado y tengo que devolverla cuando el Creador me llame para la entrega, ¿no, padre? Tuvo la conciencia de su nada y entonces fue a Bressanone, Italia. ¿Y por qué llegó a la Argentina? Bueno, los seminaristas eslovenos en algún momento corrían peligro también en Italia, entonces el Papa Pío XII los ayudó a buscar algún lugar, ¿no? Y también acá el padre Hacking, que es un padre que hizo una gran obra en Avellaneda, se movió con las autoridades en ese momento del general Perón y consiguió también que muchos eslovenos fueran deportados. Por eso llegan a la Argentina el 27 de enero de 1948. Llegan los estudiantes de teología, que eran 12, entre los que estaba el padre Emilio, a la Argentina en el barco de la Santa Cruz. Y junto a 30 compañeros se van a establecer en San Luis, padre, que va a ser el primer seminario de San Luis, que nada tiene que ver con el actual, pero fue el primer seminario que se estableció en San Luis. Por eso también en San Luis en muchos lugares hay muchos sacerdotes eslovenos. Y fueron recibidos por Monseñor Di Pascua, ¿no? Emilio, entonces, no sin la experiencia de dolor, tuvo la gracia, aceptó sin dobleces su entrega total a Dios. Yo me acuerdo, perdón, de Monseñor Di Pascua, cuando fui a San Luis, porque yo hice los tres primeros años míos en San Luis, cuando estaba Monseñor Daice, pero siempre se hablaba de Monseñor Di Pascua, y también me acuerdo que teníamos un profesor esloveno que nos enseñaba el latín. Sí, o sea que había una comunidad eslovena ahí, ¿no es cierto? Me parece. Sí, fue una comunidad muy grande en Eslovenia. Bueno, decía, sí. El padre dejó todo, ¿no? Dejó su proyecto para ofrendar a Cristo todo su ser. Sin fisuras, como dijo Monseñor, como me dijo personalmente Monseñor Malfa, y alegría en el alma dejó todo por Cristo. Abandonó la carrera de ingeniería, la familia, porque el destierro lo lleva a estar muy lejos de sus padres. Sus padres se enteraron 1 año y medio después que él estaba vivo, con una pequeña esquela que él puede hacer, dice: Emilio vive, Emilio seminarista. Y los va a poder ver recién después de 15 años, que después vamos a contar. La patria y todo el despojo que el Señor le pidiera a lo largo de su vida lo va a entregar totalmente para la vocación, ¿no? Luego de San Luis se van a mudar por alguna de estas cosas que suceden entre los curas, que son humanos, ¿no? Y los obispos, y se vinieron acá a Drogué. Hay como 2 versiones, que la casita la compraron ellos, y otra es que se las dio el Arzobispado de La Plata. Bueno, estuvo muchos años el seminario esloveno en Adrogué, y entonces él va a contar que a fines de 1951, en una humilde morada, completé con 10 compañeros preparativos de la consagración, que finalmente tuvo lugar el domingo 13 de enero de 1952, en la Basílica María Auxiliadora de Ramos Mejía, de la mano de nuestro buen padre refugiado, el obispo Gregory Rossman, en presencia de muchos sacerdotes y refugiados eslovenos. ¿No? Habían venido más de 20.000, ¿no? Y se fueron instalando en distintos lugares. Y Gregory Rossman, que era el obispo de Ljubljana, fue el deportado, ¿no? Y si bien el Vaticano nunca le sacó el cargo hasta su muerte, ¿no? Había otro sacerdote, el vicario, que después fue su sucesor. A ese vicario lo quemaron vivo y salvó su vida, aunque murió prematuramente por las consecuencias. Pero el obispo estaba en Estados Unidos y recorría y atendía a todas las comunidades eslovenas de la diáspora, ¿no? De afuera.
él atendía a las comunidades eslovenas. Y por eso él siempre lo llamó mi obispo, y de hecho el padre estuvo incardinado en la diócesis de Ljubljana durante muchos años, por lo menos hasta que murió Monseñor Rosman. Después es probable, sabemos que está incardinado en La Plata. Su primer destino será San José de La Plata, donde el sacerdote, el párroco era Monseñor Arturo Ferreira, que descansa ahí sus restos en el atrio. Ahí vemos la tumba de Monseñor Ferreira. Iba a decir algo, pero más. Bueno. En el atrio de la iglesia de San José es. Sí, en la iglesia de San José. Ahí estuvo y dejó mucha huella porque algunos recuerdan inclusive familias que se han casado en San José. Sus padres se casaron en San José. El padre estuvo de marzo, en febrero lo autoriza Monseñor Rosman a ir a La Plata, y en mayo la parroquia de Santa Rosa queda sin sacerdote, necesitaban un sacerdote, y entonces lo eligen a él, pero lo van a nombrar vicario ecónomo a el padre Arturo Ferreira. Algo de la parroquia, fue creada en 1949, por eso están cumpliendo los 75 años, ¿no? Que van a claro. Y nos estamos preparando. Y sería recién erigida la parroquia, ¿no? Claro, se creó en 1949. El padre Vuela nos contó a nosotros, a Néstor y a mí, que él la vio construir, porque él el padre Vuela con su familia, iban a Atalaya, que tenían una casita. Acá cerquita. Y pasaban por la parroquia que la estaban construyendo. Claro, en 1949 fue creada y tuvo un primer vicario ecónomo que fue el padre Juan Carlos Ruta, un segur, un biblista importante de La Plata. Sí, muy conocido. Colaborador del Monseñor Straubinger. Vicario ecónomo, después lo nombran a Bruno Canal, que tuvo una destacada actuación en la zona de Zárate, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, pensamos hoy con las divisiones diocesanas de nuestro tiempo, la arquidiócesis de La Plata era enorme. Sí, ¿no? Sí, abarcaba todo. Abarcaba casi toda la provincia de Buenos Aires, o sea, era... y el 5 de mayo de 1952 lo nombran vicario ecónomo al padre Arturo Ferreira, que era párroco de San José, pero que va a enviar al padre Emilio. Algunos dicen que lo enviaron al padre Emilio porque era el esloveno que no entendía nada. Entonces, como muchos no querían tomar la parroquia, lo envían a él. Y él va a comenzar entonces esa obra fuerte en La Plata, ¿no? Que puede ser lo que el padre Vuela haya visto construir, es toda la obra que fue después haciendo, ¿no? El padre. Claro. El 20 de diciembre de 1954 ya lo nombran al padre Emilio como vicario ecónomo, y el 25 de marzo de 1957, ¿qué fecha, padre, no? 25 de marzo. Ya lo creo, Encarnación. Sagrada. A Monseñor Plaza, que era el flamante arzobispo, porque había asumido en el 56, ya lo nombra cura párroco. Qué bien. Va a misionar en todo el barrio con su bicicleta, con su moto, lo recuerdan andando, siempre con su sotana, ¿no? Eso le trajo algunos dolorcitos de cabeza, que ahora vamos a ver. Lleva los sacramentos a todos y a cada uno de los enfermos, y siempre tratando de estar cerca. Construye la casa parroquial, que va a ser inaugurada en 1956. Donde estamos, nosotros ahí ahora. Desde ahí estamos transmitiendo el programa. Hace el camarín de la Virgen de Fátima, que creo que es ahora donde está el Santísimo, ¿no, padre? Sí, en el altar. 1968
crea el colegio primario, ¿no? Crea y construye el colegio primario, crea el colegio secundario que se va a inaugurar en 1970. A 20 cuadras de ahí, más o menos, está en Berisso, ¿no? Y crea el colegio Santa Rosa de Lima, que va a empezar en una casa particular, luego en la capilla y luego en un tranvía, no lo puse acá, que también va a estar, o antes de la capilla el tranvía, y luego en el edificio, un edificio que él va a diseñar y va en un papelito y lo va a hacer con un colaborador y va a construirlo con sus propias manos, ¿no? También. Qué bárbaro. María Reina, ¿no? María Reina, que sí, es ahora parroquia. Claro. Bueno. Y después va a ser una ermita, que en el video de los 75 años de la parroquia lo cuentan, Camino a Magdalena de Nuestra Señora del Buen Viaje. Estos son datos para retener porque después se repiten en Mar de Ajó. Ajá. Algunas cosas. Claramente, el padre, cuando presentamos el libro ahí en La Plata, el padre Agustín me preguntó cuál era la clave de pastoral del padre ahí. Yo le dije claramente la educación. Que además, la educación de los chicos y de los niños, y además era una clave de la iglesia, ¿no? En esa época. Muchos colegios parroquiales, o sea, después del desastre de la ley 1420, la iglesia toma de alguna manera y empieza, y además nunca se hizo, salvo en la época del gran Hugo Guas, nunca estuvo la educación religiosa, ¿sí? Que mi padre se acuerda que él la tuvo en ese tiempito que estuvo Hugo Guas en el gobierno, la educación religiosa en las escuelas. Entonces, la iglesia toma por sí. Si uno mira, por lo menos acá en Buenos Aires, muchas de las escuelas parroquiales fueron hechas más o menos en ese tiempo. Sí. Algunos testimonios, ¿no? El padre Emilio era bravo, pero logró la unidad de toda la comunidad. Porque es cierto, ¿no? Si bien construyó edificios, si bien construyó algo material, atrás de eso estaba una comunidad educativa, una comunidad parroquial, ¿sí? Entonces el padre logró la unidad de toda la comunidad. La peregrinación, recuerdan algunos, la peregrinación de Santa Rosa, la suelta de globos, la banda que tocaba. Me acuerdo, dice un testimonio, que se levantaba la sotana y arreglaba los techos. No tenemos palabras para agradecerle, ¿no? Y Susana Sanuto, que fue directora durante muchos años, más de 40, que fue directora con 20 años, ¿no? Porque, claro, antes se salía de maestra normal en los primeros años de escuela, ¿no? Yo soy maestra normal, salí maestra desde el secundario. Claro, entonces, y por ahí sabían más de esas maestras que lo que saben hoy los que van a profesorado, ¿no? Excelentes maestras, sí. Un día se apareció, dice María Reina, esto era lo que les iba a contar, con un ojo en compota. Nadie en el colegio le preguntó nada. Después se enteraron que había cerca de Santa Rosa un barcito, ¿no? Donde se juntaban gente que tomaba un poquito de más. Susana lo llama borrachines. Entonces cada vez que el padre pasaba en bicicleta, ¿sí? Le decían, Cuervo. Era una costumbre de la época con la sotana y algunos insultos más, ¿no? Y un día el padre se cansó, se bajó de la bicicleta, él lo va a contar en la entrevista de Favale, y le dijo, bueno, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuál es el problema? Digamos, déjame por lo menos llegar a la gente que me quiere, ¿no?
Bueno, no hubo caso, él se queda ahí en decir que no hubo caso, pero bueno, la historia cuenta que se fueron a las manos y bueno, él quedó con el ojo en compota, dicen, porque el padre no era chiquitito, era un No, tipo claro. alto, una persona alta, fuerte, y con Pero todo lo que además había... pasado la guerra y el campo de Ya, concentración. era Claro. fuerte en todo, bueno, dicen que el otro no quedó muy bien. No es algo que lo enorgullecía, vamos a decirlo claro, es una anécdota más que hace a su vocación, que hace a su sacerdocio. Hay A su muchos ejemplos a acá. su celo. Acá en Buenos Aires también lo teníamos al padre Membiel, ¿no? Sí. Que también le gritaban cuervo. Y un día el que le gritaba cuervo y salía escapando con el carro, calculó mal y bueno, el padre lo alcanzó. Dice, él levantó la parroquia de Santa Rosa de Lima a unas 20 cuadras de distancia, una de otra. Él levantó la parroquia Santa Rosa de Lima y María Reina a unas 20 cuadras de distancia una de otra. Y cuando digo levantó, es literal, ya que él se remangaba y ayudaba a los albaniles transportando los baldes, subiéndose a la escalera con la sotana, iba al corralón a encargar los materiales. Luego vinieron las escuelas que él también levantó. Siempre tuvo carácter fuerte y ojo si algún niño ponía chicles debajo de los asientos. Qué reto recibido, ¿no? Cuando yo estuve ahí en La Plata, me contaron que el cordoncito de la callecita, creo que es 21, ¿no, padre? ¿O 22? Sí, 21. 121. 121. No. Bueno, la callecita esa, el cordón, Ah, no, sí, sí. lo ayudó a hacer él. Lo ayudaba a hacer él. ¿Sí? Qué bien, qué bien. Don Pedro es quien lo ayudó en la construcción de la capilla y del colegio de María Reina. Y los planos, dice, los dibujaba el padre, ¿no? Claro, su idea de construcción. Yo no pude ir todavía a Mar de Ajó entre sus cosas, pero entre sus cosas se encontraron muchas cosas de la construcción. Libros sobre construcción. Susana va a decir, él nos formó, ¿sí? Y cómo el padre iba también a visitarlo, porque, claro, la gente de Santa Rosa lo tenía más al padre, estaba más cercano. María Reina por ahí iba un poco más, entonces él por ahí se aparecía y estaban como un poquito más solas las maestras. Eran maestras que tenían que afrontar mucho, ¿no? Yo destaco mucho la figura de los docentes. Sin duda el padre lideró, pero las comunidades docentes han llevado adelante las obras, ¿no? La obra más fuerte, que es la obra con los chicos. Ella me contaba, Susana, que tenía que cruzar la ruta 11, ¿sí? Y fíjense cómo Dios es especial, ¿no? La ruta 11, que es la misma ruta que llega después a Mar de Ajó. 122 es la ruta 11 y llega a Mar de Ajó. Es como que lo llevaba en camino, ¿no? Bueno, y ellas cruzaban la ruta y se metían en el barrio para traer a los chicos porque si no, no tenían matrícula. Claro. Esta es la imagen original de María Reina, que estaba en un cuadro, y que el padre la va a llevar a María Reina con una procesión, con gauchos a caballo, desde Santa Rosa. Hoy ya no está esta imagen fundadora en el templo, sino que está en la escuela, y porque en su momento la corrieron, y, bueno, Susana la pudo rescatar, gracias a Dios, esas cosas que han pasado en la iglesia en la década del 70, ¿no? Sí, se sabe que en todos lados sacaron imágenes, claro, como si fueran algo malo. Susana la pudo rescatar y cuando la rescató lo hizo con solemnidad, la limpiaron y la trajeron con todos los chicos, la pusieron en una mesa y ahora hace un tiempito ya está en el patio, en una hermosa, en un nicho, digamos, bien construido para que María Reina esté ahí custodiando a los chicos. El padre Gaspar Farré del Instituto de alguna vez que ya ha fallecido, me escribió y me decía esto, ¿no? Fíjate que pude darle el sacramento civiático a algunas de sus entonces hijas espirituales.
todo esto me sorprendió. Conocí algunas familias que fueron sus benefactores y algún monaguillo, y otros que aprecian su fuerza y coraje. ¿Cómo había quedado? Y de hecho, en el video este que digo de los 75 años de la parroquia, la gente recuerda esta figura fuerte. A mí me hace acordar mucho el padre Membiel, porque acá en Versalles han pasado muchos párrocos, pero como el padre Membiel, la gente tiene como más presente esa figura, ¿no? Y sin duda quienes lo sucedieron debieron haber también trabajado, pero en la gente que lo conoció ha dejado una huella profunda y ha dejado la semilla de Cristo. Y esto Sí, el padre... los grandes sacerdotes, ¿no? Los grandes sacerdotes. Claro, y esto el padre Farré lo vio en un momento particular, que es el momento final. El momento final de la vida, ¿no? El padre tenía un dicho que decía que había que ir y sembrar, y que después por ahí esos chicos en el último momento iban a recordar lo que habíamos más allá de que por ahí en la vida no fueran. Y acá en Versalles tuvimos un caso de un hombre que estuvo con los salesianos y que fue asesinado, y en el último momento, cuando le dispararon, una chica vecina, nada, no era ni familiar ni nada, dijo que el último gesto fue el de la señal de la cruz, ¿no? Qué bien. Que para mí fue un testimonio de alguien que no vivía por ahí la vida 100% cristiana, pero evidentemente la huella de los salesianos de entonces le habían dejado a él una fuerza grande, ¿no? Más, uno iba a la carnicería y decía, uno le dijo, no tengo paz, anda a caminar 2 cuadras, sentate, ves la lucecita roja y ahí vas a tener paz, ¿no? El sagrario. Conocí al queridísimo padre Emilio Povse en la ciudad de La Plata, donde nací y donde el padre levantó la parroquia de Santa Rosa de Lima, a 10 cuadras de casa, donde sigo hasta el día de hoy concurriendo y participando de los sacramentos y haciendo servicio. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? El padre estaba grande, ¿no? Tenemos más de 50, ya nos vamos poniendo grande, y estaba como estresado, ¿no? Hoy se diría así. Entonces vino un amigo y le dijo, bueno, tenés que descansar un poquito, vamos a San Bernardo, que tenemos un conocido en común. Y se fueron unos días. Y entre esos días va a la parroquia y se entera que esa gente no tenía pastor. El pastor había abandonado la crisis de los años 70 del sacerdocio, ¿no? Entonces lo va a ver a Monseñor Pironio, que era en ese momento el obispo de La Plata, de Mar del Plata, a quien conocía porque había sido auxiliar de La Plata, y le dice, bueno, tenemos que hacer algo, lo llama en realidad, le dice, Monseñor, hay que hacer algo. No puede ser que esta gente, venía el cura de la Valle cada tanto a celebrar misa, y dice, no puede ser, está sola. Eran todos juncos, dijo un feligrés, ¿no? Y entonces Pironio le dijo, no tengo gente, no tengo para mandar, no puedo mandar a nadie. Y es ahí donde él hace la elección y entiende que el Señor lo estaba llamando a atender a esa comunidad que estaba como oveja sin pastor, ¿no? Y es así que el padre entonces toma la decisión, habla con Monseñor Plaza. Monseñor Plaza muchas ganas no tenía de dejarlo ir, y bueno, le da el permiso por 1 año, después se lo renovará sabiendo hasta que dure su licencia, le pone, hasta que si usted se recupere, porque también estaba el tema de la salud, o sea, era un poco cuidarlo al padre y un poco cuidar a esa comunidad que estaba abandonada. Y después, cuando él va viendo la tarea que va haciendo el padre allá y cómo va trabajando en cartas que se mandan,
como que ya lo da por perdido, porque evidentemente el padre comienza una obra grande también en Mar de Ajó. Pero cuando le autoriza a dejar La Plata en mayo del 73, llegó un mayo y se fue un mayo, dice, quiero aprovechar esta oportunidad para testimoniarle mi agradecimiento por la diligente actitud con que se ha desempeñado en esos cargos que le había confiado oportunamente. Y hago votos por su propia recuperación para que pronto podamos contarlo nuevamente entre los sacerdotes que trabajan para esta arquidiócesis. Elevo preces al Altísimo para que recompense el fructífero trabajo sacerdotal que usted ha desarrollado en beneficio de tantas almas. Perdón. Este es el reconocimiento que Monseñor Plaza hace a este sacerdote a quien conoció y trabajó y vio todo su trabajo desde el año 57 hasta el año 73, ¿no? Claro. Así es que el padre se establece en Mar de Ajó el 28 de mayo de 1973, es nombrado vicario ecónomo de la parroquia Santa Margarita María de Alacoque, que comprendía desde Aguas Verdes, La Lucila, San Bernardo, Mar de Ajó, lo que hoy es Nueva Atlantis, y yo diría casi lo que hoy es Costa Esmeralda, que en ese momento eran todos médanos, nada más. Y el 29 de mayo de 1973 llega a Mar de Ajó, va a ser recibido, esta es la foto que él va a poner en el recordatorio de los 25 años, cuando recordó los 25 años de su llegada a Mar de Ajó, yo, gracias a Dios, estuve ese día. El 30 de noviembre de 1979 le renuevan el nombramiento. El 25 de mayo de 1980 se crea la diócesis de Chascomús y el nuevo obispo, Monseñor Bufano, le nombra miembro del Consejo Presbiteral, ¿no? Monseñor Montes después lo va a nombrar miembro del Consejo de Consultores. Y el 16 de mayo de 1987 se va a incardinar definitivamente en Chascomús. ¿Qué pasó? Llegó Quarrachino a la diócesis, que hoy es un día para recordar al cardenal Quarrachino, es el aniversario de su muerte. Llegó Quarrachino a la diócesis y le dijo, bueno, vamos a arreglar los papeles, o se queda allá o se viene para acá. Y él decidió, hizo la opción de quedarse ya definitivamente, porque él decía que todavía no había cumplido con Monseñor Plaza de sembrar todo el amor de Dios a la comunidad. Y en 1997 es nombrado miembro del Consejo Presbiteral y de Consultores, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus trabajos, ¿no? Físicos, de almas infinitas? Va a ampliar la iglesia de Santa María de la Coque, ¿sí? Ahí ven el campanario, esa altura del campanario recién la va a hacer el último año, en 2011, cuando estaba por cumplir 90 años, porque tenía que ser, digamos, el campanario tenía que tener la misma altura que el templo, cuando él había agrandado el templo. Después creó la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Villa Clelia. Villa Clelia es un barrio que está sobre Ruta 11. Va a ser la ermita de Buen Viaje, por eso les decía, en Mar de Ajó Norte, que después se va a convertir en capilla también, ¿no? Todas las capillas que él construía, él las llamaba parroquias, y tenían también vivienda parroquial, ¿no? Va a ser un camarín de Nuestra Señora de Schoenstatt, donde él iba a celebrar las misas todos los miércoles a la mañana, igual que los santuarios de Schoenstatt, con las mismas, pero todo en maderita, un camarín hermoso. Va a agrandar la capilla de la Medalla Milagrosa de la Lucila. Va a inaugurar, el párroco anterior la había empezado junto a una catequista, la ermita de la Virgen de Luján en la Plaza San Bernardo, y va a ser el iniciador del proyecto del nuevo templo grande que hay en San Bernardo, ¿sí?
del templo que hoy es de la parroquia de San Bernardo, está la capilla Estela Maris y el templo grande, que él lo llamaba la catedral. Va a tener un proyecto de un Via Crucis, ¿sí? Sobre Ruta 11, que no llegó a concretarse por infinidad de razones, era mucho trabajo para la gente, ¿no? Era un proyecto con locales, de toda una subida, la verdad, un proyecto hermoso, lo estaban haciendo con el padre Juan Carlos, con el padre Carlos de San Bernardo, y como ese proyecto no se hace, crea un Via Crucis en Nueva Atlantis junto con la iglesita, que ahora la vamos a ver, hermosa. Había una cruz original que se cayó, así que después hicieron esta cruz con un monolito. Y ahí está la capilla de Nuestra Señora de los Dolores y Santo Sepulcro, una iglesia toda en madera, muy bella. Una cosa, todas las iglesias tienen el Santísimo en el centro. Sí, sí. Y son posconciliares, digamos, ¿no? Pero sin embargo, han quedado en el centro y son muy lindas. De abajo. Vamos a hablar un poquito del sacerdocio del padre Emilio. Padre, ¿hasta qué hora tenemos? ¿No lo escucho? Padre, no lo escuchamos. Sí, sí. No, como estuve tosiendo, entonces por eso me muté. No, está bien. Hasta las 2:15 puede ser. Listo. Y acá quiero traer un texto que encontré provincialmente ayer del padre Cristian José Ramírez, otro gran sacerdote de entrega joven. Y él dice que la vivencia experiencial puede aportar una exacta noción de esa verdad, al menos para quien cae en la cuenta, para quien toma conciencia de sí mismo. En su propia vivencia, si es llamado a tenerla, se trata de la verdad acerca de la dignidad del sacerdocio, su grandeza inconmensurable y la indignidad del ministro, su bajeza insuperable. El padre Cristian, que lo vamos a dejar para más adelante, si quieren un día hablamos de él, pero un gran sacerdote, capellán de Casa Cuna, que murió hace 2 años, con 61 años de vida. Esto lo escribe a sus 10 años de sacerdocio, ¿no? Sin embargo, el padre Emilio, a sus 60 años de sacerdote, va a decir: no merezco ser sacerdote. Es un don, claro, muy grande. Es un don tan grande el sacerdocio, tan inconmensurable, y uno se siente tan pequeño, como en realidad nos sentimos todos frente a cuando uno reconoce los dones de Dios, ¿no? Claro, sí, sí. Yo tengo un artículo que dice: ¿y por qué a mí? ¿No? Pero ¿por qué a mí? No como algo... Veo que siempre decimos: ¿por qué a mí los castigos? ¿No? ¿Por qué a mí tantos dones? ¿No? Entonces, bueno, él lo entiende y él dice: somos débiles, porque el muchacho que lo estaba entrevistando no era un hombre muy católico. Entonces le dice: ¿pero por qué no merece ser sacerdote? ¿No? Dice: porque somos débiles en este sentido. El sacerdote necesita una cosa, una persona más completa, más segura. Mire qué grandes luchas que tiene el sacerdocio de hoy. Por ejemplo, en la Argentina, por cualquier cosa, y no hablemos del mundo, es una crisis grande, ¿no? Él estaba hablando, esto en 2011, de la gran crisis sacerdotal que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, entender la grandeza del sacerdote más allá del ministro, ¿no? Que era lo que decía el padre Lojoya. El padre Lojoya decía que había un portero en la UCA que le decía: padre, yo no creo, cuando lo veía entrar con sotana, dice: yo no creo en los curas. Yo tampoco, dice, yo creo en el sacerdocio. ¿No? Nosotros tenemos que creer en el sacerdocio, porque qué bueno. Si el cura se manda una macana, no puedo perder la fe, ¿no? Claro. Yo te puedo agregar algo. Quería agregar algo. Decir con respecto a eso, ya tengo 30, No, una cosa pequeña. ¿Sí? Como sacerdote que soy, 36 años, es tan grande el sacerdocio, pero claro, pasamos por tantas pruebas los sacerdotes, porque es una vocación celestial. Entonces el demonio trata de atacarla de 1000 formas. Claro. Pero a medida que pasan los años, uno más la quiere y más la valora, porque es una vocación del cielo, justamente. Es traer el cielo a la tierra.
cuando hablo de los hombres, a los hombres les hablo de Dios, decía el cura de Ars, y cuando le hablo a Dios le hablo de los hombres. Entonces esa vocación celestial está en un vaso de barro como somos nosotros, que tenemos todas las tentaciones habidas y por haber, unos en una cosa, otros en otra, pero por eso es que uno valora más el sacerdocio, porque todo está ordenado al sacerdocio, inclusive el matrimonio. Sin el sacerdocio es como que le falta algo principal, ¿no?, en ese aspecto. Eso no me quería agregar. Por eso agradecer tantos años de fidelidad, gracias a Dios. Sí, en una de las últimas 2 o 3, unas últimas que usted puso, usted decía, sí, creo que cuando hablaban de la familia, y usted decía, no, bueno, yo no estoy casado, pero cada día estoy casado de otra manera y amo más mi sacerdocio, ¿no? Claro. Una cosa importante. Bueno, tuvo un celo pastoral increíble, ¿no? Tuvo un celo pastoral, el celo por su casa lo devoraba, ¿no? Entonces, por eso también a veces era muy recto en cuanto a las cuestiones de lo sagrado, ¿no? El templo como, Claro. como un lugar sagrado, Claro. de la liturgia, del cuidado. Mamá recordaba siempre él adoraba, veneraba muchísimo a la Virgen, veneraba con amor de hijo, ahora lo vamos a ver, y recuerda mucho cuando unas señoras se habían ido antes de terminar el canto de la Virgen. Y por ahí se fueron porque tenían cosas que hacer, qué sé yo. Y él se quedaba cantando a la Virgen y entonces a los que se quedaron le dijo, bueno, a ustedes la Virgen los anotará, hablaba medio así, ¿no? En el libro del cielo, dice, a los que se fueron no. Tenía esas cosas de dureza. Pero el Padre Pío también, el Padre Pío, ¿no? Claro, bueno, y de cómo venir vestido a la iglesia, los carteles que él escribía con sus manos en la playa, ¿no? Porque estamos hablando de la playa, y dice, bueno, a la iglesia no puedes entrar de cualquier forma. Claro. Hoy lamentablemente sí, y cuando alguien dice algo, parece que es un rígido, un loco. Un retrógrado. Claro. Y es, sin embargo, entender esto de lo que es sagrado y lo que no, ¿no? Claro. Y por ahí en eso tuvo alguna peleita, pero bueno, era el celo por la casa, ¿no? El celo. Porque el hombre preocupado por la salvación a tal punto que si habla del pastor, el cardenal Guarrachino, y dice, el hombre preocupado por la salvación a tal punto que si se deja esa preocupación, pierde sentido lo que se hace, y si se vive en ella cobra sentido cada detalle de la vida sacerdotal. Indica al hombre responsable de la salvación, de modo que toda la vida y actividad se modela dentro de esa responsabilidad, porque los sacerdotes son responsables de la salvación. Se hacen todos para todos con tal de salvar a alguno, ¿no? La grandeza. Y el padre Emilio hizo eso. Entonces, por eso nos llamaba a triunfar, nos llamaba a querer ser santos, ¿no? Y te decía, ¿por qué no te confesás? ¿Por qué no haces esto? A veces eran palabras duras, pero siempre estaba convocando a la santidad, siempre estaba convocando a triunfar con Cristo. Dice un locutor cuando lo despiden, es que ese que de tanto retarnos cuando niños nos terminó ganando el corazón. No llevaba enojo sus rezongos, era la pasión por el sacerdocio lo que guiaban sus impulsos, ¿no? Esa pasión sacerdotal, ese celo apostólico, bueno, por ahí hacía que retara un poquito, pero era eso, era el celo, el fuente, ¿no? ¿Cómo no recordar sus salidas apresuradas en bicicleta con su amada sotana para visitar a algún enfermo o ir a la casa de algún feligrés que no iba a misa para ver si se encontraba bien? ¿No? Si parece verlo a toda velocidad conduciendo su auto rumbo a otra iglesia a oficiar misa. Ha llegado a celebrar 25 misas en un fin de semana el padre. Porque no podía dejar a nadie sin misa. Qué bárbaro, o a llevar el Santísimo a la casa de otro vecino. ¿Sí?
ese celo apostólico es el que lo lleva. Bueno, tenía la reunión con el obispo, pero la llamaron que Nina Nino, que era una actriz, que se fueron a vivir con su familia a San Bernardo, a Mar de Ajó, perdón. La hermana se estaba muriendo y la llamó, lo llamó al padre y el padre le dijo, no, tengo reunión con el obispo, pero se fue empinchado, como dice Nina Nino, para ir a ver al obispo y pasó primero por el hospital. 10 minutos después falleció la señora. O sea, ese sacerdote es el sacerdote de los sacramentos, ¿no? Estas fotos, yo no sé si en La Plata, supongo que también, pasa que mucho, por lo que me contaban, mucho se perdió con la inundación en La Plata, pero en Mar de Ajó no hay un chico, un hombre hoy, que no tenga la foto con el padre Emilio en el día de su bautismo. ¿Y cuándo era el bautismo? Cuando ellos querían, Claro. ¿no? Estaba dispuesto, a mí he sido testigo de cuando vinieron y le dijeron mañana mismo si quieren, si ustedes quieren mañana. Claro. En la librería de la parroquia, después de presentar el libro, qué sé yo, una señora fue y contó que hicieron todos los trámites del casamiento, todo, ya estaba todo ok para poder casarse, y el padre le dijo, ¿tienen tiempo? Sí, bueno, los caso ahora. Y los casó en ese momento. O sea, bien misionero, bien de el cura no tiene tiempo para después. O sea, no hagan locura ahora, digamos. Claro. Entonces, el sacramento como algo, ahí estaba la pila bautismal, el sacramento como una prioridad. Como una prioridad. Y también la misa, y era el sacerdote de los sacramentos, ¿no? Los sacramentos es lo esencial. Exacto. Y la Eucaristía como una fuente y la misericordia, ¿no? La misericordia era importante. Monseñor Malfa va a resaltar siempre esta actitud sacerdotal. Cada vez que visitó, Monseñor Malfa fue secretario laico de Monseñor Rau en La Plata, y él cada vez que visitaba la parroquia lo encontraba en el confesionario, ¿no? Entonces afirma que el sacerdote sentado en el confesionario es la invitación de Dios a acercarse a la conversión, al perdón y a la reconciliación. Dice, es vergüenza pecar, no acceder a la misericordia por medio de un pobre sacerdote, de un pobre y pecador sacerdote como yo, decía, cuando terminaba la misa, decía, bueno, si no pudieron comulgar, ahora yo me voy a ir a sentar en el confesionario, que estaba ubicado adelante, ¿sí? Y él estaba permanentemente ofreciéndose, ¿no? Tesoro, con tus pecados clavas a Cristo en la cruz, no seas miserable con su alma. Uno puede decir, ay, esta, en el catolicismo laico que hoy vivimos, hay esta frase. Bueno, pero quien la recuerda no la recuerda con eso, la recuerda con un cariño enorme. Claro. Y tenía esa cruz que apuntaba y miraba al confesionario, ¿no? Esa cruz tiene una historia, ¿no? Que es en España o en algún lugar de Europa, es Cristo quien se descuelga para absolver a una persona, ¿no? Es la misericordia plena. Y a mí me llamó mucho la atención un acto de misericordia que tuvo el padre Emilio, y ya estamos casi cerrando, ¿no, padre? Que fue pedir en el año 53, con un año de sacerdocio, pedir la posibilidad de perdonar el pecado del aborto. Hoy está extendido a todos, y en aquel momento era condenado. No lo podía hacer. Hoy lo pueden perdonar todos los sacerdotes. En aquel momento solo lo podía perdonar el obispo, ¿no? Sí, por la plenitud sacerdotal. Sí, hoy hay una extensión que hizo el Papa Francisco para que lo pudieran hacer todos los sacerdotes. Y fue un sacerdote mariano, ¿no? Un sacerdote que comprendió esto que dice el Papa Benedicto, ¿no? Que esa predilección que alberga por cada uno de los hijos la Virgen María, ¿no? Porque están unidos tan íntimamente a Cristo que es como cuando Cristo le dijo, ahí tienes a tu madre, es como el Juan, ¿no? Están íntimamente unidos, es el
el hijo de Dios e hijo de María, ¿no? El sacerdote. Y él fue mariano en todas sus circunstancias, fue mariano, todas sus obras, todas sus nuevas obras fueron marianas. Todas sus nuevas obras fueron marianas. Salvo San Bernardo, pero que era un santo mariano, por excelencia. Así que todas sus obras estuvieron ahí. Y el padre siempre tuvo esa vida de oración, ¿no? De fortaleza, ¿sí? No fue un animador mediático, como dice el cardenal, que hace ruido, pero solo agita el aire, sino que fue un hombre de oración, de una oración profunda y un hombre de sacrificio. En la Cuaresma bajaba su comida, hacía los ayunos, los viernes ayunaba, seguía con el viejo esquema de ayuno, ¿no? Y comía muy sencillo en Cuaresma, tenía esa idea de ofrecimiento permanente. Una vez al mes venía a hacer el retiro, ¿no? Y le pedía a la gente que rezara mucho por él. Dice, si el padre Emilio no es más santo es porque los fieles no rezan más por él, ¿sí? O sea, hay que rezar mucho por nuestros sacerdotes, mucho. Tal cual, tal cual. En vez de criticarlos, hay que rezar. Sí, señor. Y acompañarlos, ¿no? Claro, y él va a transformar todo ese odio en amor. Guillermo Favale le pregunta, ¿pero no le quedó rencor, padre? No. Entonces él dice, ¿no tienes, por ejemplo, en el fondo, aún sin fe en Dios, tu conciencia que dice, obra bien, absténgase del mal? Hasta los más grandes criminales en la cárcel también han tenido esa idea. ¿Por qué no has cumplido esto? ¿Por qué has hecho, por ejemplo, toda maniobra en favor de parte negativa, en favor del pecado, ¿no? Del odio? ¿Con qué derecho? Cada hombre tiene ya en el fondo esta idea, mejor dicho, esta condición. Obrar bien y absténgase al mal. ¿Por qué lo niega? El hombre no está creado para el mal. ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad, no? Nosotros tenemos naturalmente esta conciencia, ¿no? La ley que está impresa en nosotros, ¿no? Del bien y del mal. Lo que están haciendo es tratando de sacarnos esta conciencia del bien y del mal, ¿no? Sí, sí. Con esta excusa de que no, que nos construyeron de una manera distinta y que hay que reconstruirse, ¿no? Están sacándonos esta idea del mal, ¿no? No, esta tergiversación también, ¿no? Claro, se le llama lo malo, se le llama bueno y es espantoso. Exacto. Entonces, y él va a decir, no tienes satisfacción, porque dice, pero bueno, algún rencor, le dijo Favale, tiene que tener, padre, claro. Desde la gente sin fe no pueden entender que uno no tenga rencor. No, claro. No tiene satisfacción, una satisfacción en vez de vengar, de perdonar, en vez de odiar, de amar. Satisfacción verdadera es si respeta tu conciencia, que dice, no obra mal, hágase bueno. Monseñor Membiel va a decir que cuando él fue a decirle al padre Membiel, me voy a ser sacerdote, le dijo, no obres nunca contra tu conciencia. Claro. Entonces, ahí está la clave de la santidad del Padre, ¿no? La satisfacción, la alegría, la felicidad está en hacer la voluntad del Padre, como dice San Maximiliano Kolbe. Sus últimos días, el 13 de diciembre de 2011, va a celebrar sus 90 años de vida y Benedicto XVI le va a conceder el título de Monseñor. El 12 de enero va a cumplir sus 60 años de sacerdote y el 4 del 11, con casi 91 años, va a celebrar misa a la mañana en Mar de Ajó, donde va a ver que no están los chicos de comunión, esto que tanto duele a muchos sacerdotes, ¿no? Terminaron la comunión y volaron, ¿no? Y se va a quejar por eso, y por la noche Mar de Ajó va a celebrar de vuelta la misa de la noche y luego es internado con un problema cardíaco muy serio. Una semana después va a entregar su alma al cielo. Llegó el momento del descanso. Un año antes va a decir, padre, pero usted no quiere descansar, ¿descansar para qué? Ya vamos a descansar en la feliz eternidad, dice. Tal cual. Así hablan los sacerdotes buenos. Tal cual. Claro, él no conoció
vacaciones, no conocía el día libre, tenía siempre su atención. No es que esté mal, ¿no? No se me vengan los curas en contra. No es que esté mal, digamos, pero él estaba siempre al servicio. El último día que yo lo vi me dijo, bueno, mañana ¿a qué hora se va? Temprano, padre. Bueno, yo a las 7 ya estoy acá, ¿no? Y él estaba en el templo. ¿Qué día el 11 falleció? de noviembre del 2012. Y él estaba en el templo, ¿no? Siempre. Inclusive, un día lo fueron a robar, me contaron ahora hace poquito, y le dijo, a mí me venís a robar, yo te bauticé, yo te di la comunión. A mí me venís a robar, y se fueron. Igual tuvo también, 1 o 2 años antes, le entraron a la casa parroquial, y lo golpearon, y lo lastimaron mal, ¿no? Después, un año después, lo llevaron como un gesto de gratitud y para que siga encontrándose con sus fieles, lo llevaron al templo parroquial y está ahí a la vueltita, en el patiecito, sus restos. ¿En dónde? En Mar de Ajó, en el templo parroquial, sus restos, y bueno, y es camino de peregrinación. Mucha gente que vamos ahí pasamos a rezarle al Padre Emilio, sobre todo en el verano, ¿no? Bueno, muy bueno. Voy a quedarme con este último testimonio de un feligrés que dice: hace muchos años que venimos a Mar de Ajó, entonces sentimos una emoción muy especial porque él siempre nos dedicó tiempo, nos dedicó amor, nos dedica cariño, y las palabras de él y los sermones son muy precisos, muy hermosos, que nos llegan al alma. El Padre hizo su entrega verdadera, hizo su entrega total a Dios. Qué hermoso, ¿eh? Muy lindo, Muy no lindo. sé si hay alguna consulta o algo. Bueno, yo esperaba que los fieles de la parroquia en agradecimiento escribieran algo. Parece que, bueno, un poco de indiferencia, pero yo sé que igual lo quieren mucho y lo recuerdan mucho porque hicimos un hermoso, el Padre Santiago, que es el párroco, nombrado aquí por el obispo, arzobispo, hizo un hermoso video con los testimonios de la gente, así que ha dejado huellas imborrables realmente en los corazones de la gente de esta parroquia también, como las todas que dijiste vos también. Porque era un buen sacerdote, ¿no? Y porque dio el testimonio de su vida, radicalmente ofrecida a Dios. Qué bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy lindo. Si le parece, me gustaría preguntarte algo. ¿Y el libro, dónde se vende, el que escribiste vos sobre la vida del padre Pouce? El libro, Sí, a ver. No se ve muy bien. No existe una diapositiva, no importa. Apóstol, animador y trabajador. Bien. Animado y trabajador. Ajá. ¿Sí? Está en la parroquia. En nuestra parroquia de acá, La Plata. En Santa Rosa, está en María Reina, está en las parroquias de San Gabriel Arcángel y de acá de Buenos Aires y Nuestra Señora de la Salud. Y también lo van a poder comprar, si quieren, por internet. Después le dejamos los links en los comentarios para que también lo puedan comprar, ¿no? Qué bueno. Y también, si quieren, en Mercado Libre, digamos. Perfecto. Qué bien. Perdón, Marcelo. Ese lo mandamos. Acá dice Teresita Manuela Antequera, amiga nuestra, escribió una hermosa charla, dice: guardo los mejores recuerdos del padre Emilio. Yo sé que mucha gente se unió al padre Emilio, está unida, pero ahora han escrito muy poquito, que lástima, no importa por un lado, porque yo sé que lo reconocen igual. Gran igual, sacerdote. Este libro tiene mucho testimonio, gente de ahí que nos lo ha pasado, ¿no? Sí. Nos lo ha pasado. Sí. Un segundito, porque parece que la gente pobre me está llamando para comida. Discúlpenme. Bueno, un segundito. Un segundo. ¿Le parece, padre, mientras usted va, hacemos la oración? Bueno, en el nombre del Padre. Y nos da la bendición.
Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A ver, ya vengo. Oh Jesús, te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes, por tus sacerdotes tibios e infieles, por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por tus sacerdotes que sufren tentación, por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación, por tus jóvenes sacerdotes, por tus sacerdotes ancianos, por tus sacerdotes enfermos, por tus sacerdotes agonizantes, por los que padecen en el purgatorio. Pero sobre todo te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos, al sacerdote que me bautizó, al que me absolvió de mis pecados, a los sacerdotes a cuyas misas he asistido y que me dieron tu cuerpo y sangre Ahora en la sí. Sagrada Comunión, a los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron, me alentaron y aconsejaron, a todos los sacerdotes que me liga una deuda de gratitud, especialmente pueden poner ahí todas las intenciones de los sacerdotes conocidos, oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu corazón y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Amén. 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 Danos, Señor, muchas y santas vocaciones. Bueno, hermosa charla para que la gente conozca. Sí, yo quería decir para cerrar, hermosa charla donde atrás el ejemplo de un sacerdote que deja una estela luminosa, siempre de luz, de esperanza, porque ellos son los que nos abren el camino al cielo, ¿no? Y muchas veces cierran el camino al infierno. A través de los sacerdotes nos podemos salvar. A través de los sacerdotes entramos a la vida eterna, ¿no? Así que es muy importante el sacerdocio. Vamos a pedir para que el Señor realmente dé muchas y santas vocaciones como las del Padre Emilio. Bueno, ahora sí les doy la bendición. Te agradezco mucho, Marcelo, tus palabras. Gracias, Lidia, por acompañarnos como siempre. Gracias. Muy lindo todo. Muy lindo. Hermoso. Bueno, y estamos celebrando ya pronto los 75 años de la fundación de esta parroquia. Y por lo tanto lo tenemos al Padre Emilio en el corazón de este evento, de esta fundación, ¿no? Ahora sí, el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, queridos hermanos, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, han escrito, al menos voy a poner el cierre. Acá lo tengo, me lo dio Marcelo, para que nos despidamos con este hermoso recuerdo. Gracias, Marcelo. La
de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco Solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.